Muy buenos días, ¿cómo estamos? Realmente súper agradecido, con muchísimas ganas y la verdad que emocionado de poder compartir en este podcast porque se llama podcast, ¿no? Y realmente como que es una modalidad que quizás sea antigua, pero para mí es totalmente nueva, ¿no? Llevo meses, muchos meses, te diría que ya prácticamente 2 años escuchando podcasts, obviamente escuchando audiolibros, etcétera, desde hace 4 años, pero más en concreto lo que es la modalidad de podcast de una persona que se ponga delante de una pantalla o delante de una cámara y se ponga a compartir un poco de su historia, de lo que a él le está funcionando en su vida y cómo ha podido cambiar ciertos hábitos, etcétera. Y realmente yo siempre pensaba, ¿no? Algún día me gustaría poder hacerlo también. Uno siempre piensa, ¿tendré algo que aportar? ¿Qué podría compartir en esos podcasts? ¿Me lo tendría que preparar? ¿Cómo tendría que hacerlo, ¿no? ¿Qué micro me tengo que comprar? Y aquí estoy con un micro súper normal de precio en mi apartamento aquí en Fuengirola, en Málaga. Y el objetivo de hoy, realmente de este podcast, o la intención, realmente es poder aportarte, sobre todo hoy, cuál es mi historia, quién soy y obviamente poder ir compartiéndote también en los últimos minutos de este audio, de este podcast, cuál es la intención o realmente qué es lo que vas a poder encontrar en este podcast. Lo primero que te quiero prometer es que no va a ser lo mismo de siempre. Muchas veces entramos en un podcast, en otro y te encuentras la misma información. Obviamente la información va a ser parecida en muchos de ellos porque las historias sean parecidas, pero al final a mí me gustaría hacerlo un poquito más dinámico, también poder compartir cosas entretenidas, historias, testimonios, situaciones que me han ido pasando para que obviamente te puedan ayudar porque te puedes sentir identificado o incluso poder ver más allá y no solamente verlo de forma egoísta o escucharlo de forma egoísta, sino pensar que compartir ese podcast a otra persona le puede ayudar, igual o incluso más que a ti, ¿no? Que a uno mismo. Como a mí me ha pasado muchas veces, yo he escuchado muchas veces podcasts que digo, wow, a lo mejor no me siento tan identificado con lo que estoy escuchando, pero me recuerda la historia de alguien, me recuerda la situación que está pasando a algún amigo, a algún familiar, y le digo, tío, escúchate esto, o tía, escúchate esto, que realmente te va a ayudar, obviamente si lo aplicas, ¿no? Pero la información es poder, y al final tenemos que ser muy conscientes las personas que estamos compartiendo en este tipo de espacios, nuestra responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces uno comparte quizá desde el ego, quizá desde lo que necesita en ese momento compartir, pero mi objetivo con este espacio, honestamente, va a ser, obviamente, compartir lo que uno necesita compartir, porque si he creado esto no es solamente por ti que me estás escuchando, sino también por mí, porque tenía ganas de poder hacerlo, pero sí que es cierto que hay que ser responsable con aquellas personas que te están escuchando, porque realmente lo que digas, si esa persona lo aplica, el objetivo es que sea para mejor, no que sea para peor, ¿no? Así que, como decía, mi objetivo hoy es poder compartirte mi historia, quién es Jorge Gómez y también poderte compartir para qué voy a estar aquí compartiéndote en estos audios, en estos podcasts o si lo estás viendo en YouTube, en este vídeo, ¿no? Con sonido. Así que, como ya te he dicho, mi nombre es Jorge, tengo 29 años cumplidos en mayo de este año. Realmente, pues... nací y crecí en una familia normal, una familia humilde. Sí que es verdad que mis padres tenían muy buenos trabajos. Mi padre es médico, ha sido profesor de medicina de la universidad un montón de años. Él vino de Chile como exiliado. Primero fue a Suecia, estudió la carrera, de ahí fue a Málaga. Imagínate, ¿no? La historia, pues hace más de 50 años que lo expulsaron de su país con 19 añitos. Y realmente tiene una historia de vida increíble, ¿no? De él aprendí un montón, pero también vi mucha... inconsistencia, digamos, en lo que era su estado mental o su estado emocional, porque siempre estaba cargado de mucha presión y quizá pues eso le hizo caer en ciertas depresiones, y yo verlo desde muy joven, verlo desde mis 10, 12 años. Recuerdo ver a mi padre siempre en cama, dándose de baja del trabajo. Al ser médico, pues incluso dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Pues poder tomar ciertas medicaciones, ¿no? Que lo hacían, pues, incluso entrar en ese círculo, ¿no? Vicioso de lo que es una depresión. Y realmente yo empecé a repetir ciertos patrones, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes un ejemplo, un referente de vida, lo empiezas a copiar en el 80% de las cosas, ¿no? Y justamente por eso hubo momentos en los que
yo sentía a lo mejor que mi padre no estaba siendo mi ejemplo o que por qué estaba así de mal. Yo intentaba levantarlo de la cama y papá, tienes que ir a esto, tienes que ir a otro, tienes que hacer ejercicio, tienes que salir a la calle, tienes que hacer más cosas, papá, no puedes estar así, hasta que un poco pues como que me di por vencido, ¿no? Y realmente eso fue una época muy dura en mi vida porque no me encontraba a mí mismo. Realmente pues hasta los 13, 14 años fui un chaval muy, muy aplicado a los estudios, sacaba todos sobresalientes, me iba súper bien en la secundaria, un niño bueno, realmente, ¿no? Hasta que empecé a encontrarme mal en mi casa, hasta que empecé a ver que cuando una persona pues quizá está pasando ese proceso de depresión, pues quizá no dice las palabras correctas o no, mi padre en este caso pues no trataba a mi madre de la mejor forma, no quiero decir que fuera un machista ni nada de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando una persona está mal, pues como no se quiere a sí mismo, pues obviamente tampoco es capaz de expresar otra cosa ahí fuera, ¿no? Entonces, para mí, mi mayor referente de vida de repente se me cae, ¿no? Por así decirlo, y obviamente yo no sabía cómo enfrentar la situación, cómo ver a mi padre literalmente 24 horas en una cama, y estaba dolido, ¿no? Pero no sabía cómo hacerlo, porque tampoco he sido una persona de hacerle sentir mal a las personas o decirle estás haciendo esto mal, ¿no? Sino que siempre intentaba sacarle una sonrisa y que me viera bien. Hasta que viendo este tipo de situaciones en casa, mis hermanas se fueron muy, muy pequeñas también a estudiar a colegios que eran un poco mejor, etcétera, no colegios privados, pero colegios concertados en otro sitio de mi provincia, ¿no? De aquí de Málaga. Y yo estuve viviendo con mi madre solo un año y mi padre, yo sabía pues que estaba allí mal y viviendo con mis hermanas en Málaga, en lo que es Málaga capital, y yo vivía en Fuengirola, a 30 kilómetros, ¿no? Entonces yo estaba siempre con mi madre y ella trabajaba muchas horas en un hospital justamente también, ¿no? No es médico, pero hace otra cosa. Es trabajadora social. Entonces, claro, yo pasaba muchas horas solo y cuando volvía del colegio pues me ponía a jugar a la Play, ¿no? Jugar a GTA, jugar a videojuegos, al Pro, me encantaba el Pro Evolution, a jugar para aquellos del FIFA, pues lo siento, yo era amante del Pro. Y realmente recuerdo esa época bastante solitario y al encerrarme mucho en mi cabeza, porque siempre he sido una persona como a lo mejor era muy hermético, no quería compartir cómo me sentía con nadie, pues empecé a pasar muchas horas en la calle. En esa época yo practicaba un deporte que se llama breakdance, que en aquel entonces se practicaba en la calle. Y bueno, entrenaba un montón de horas, estaba en la calle, bailar pues me servía como para olvidarme un poco de las situaciones que había en casa, etcétera. Y bueno, hubo un momento que por estar tanto tiempo en la calle empecé a relacionarme o a tener un entorno que no era el más adecuado. Caí en las drogas, en los porros desde muy joven, desde los 14 años. Y empecé a delinquir incluso, ¿no? O sea, era una persona que no me gustaba pedirle dinero a mis padres. Desde pequeño yo siempre tenía algo que siempre decía voy a ser rico, o voy a quitar las deudas, voy a hacer esto. Como que siempre quería ser digamos, el que sacara a la familia adelante, pero no solamente a mi familia el día que tuviera hijos, que a día de hoy los tengo, ya te contaré de eso en otro podcast, sino que el poder ayudar a mis padres. O sea, yo quería ser el héroe, digamos, de mi familia, ¿no? Porque veía que había ciertas situaciones que si no era yo el que iba a sacar adelante, como que nadie lo iba a hacer, ¿no? Y viendo que mi padre estaba en esa situación, yo quería ser el hombre, por así decirlo, de casa, ¿no? Intenté asumir ese rol. ¿Qué ocurre? Que lo hice de la manera incorrecta, porque con 14 años pues no puedes trabajar, ¿no? Al menos de manera legal. Y pues yo empecé a cometer un montón de delitos, a meterme en un montón de peleas, estuve detenido más de 15 veces, me salvé de un centro de menores, pero porque llámalo que tenía un ángel de la guarda, que en este caso era una muy buena abogada, que justamente mis padres fueron los que me ayudaron a tenerla. Y recuerdo que bueno, siempre había algo que me salvaba de que no había pruebas contra mí o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, lo pasé bastante mal, pasé toda esa época desde los 15, 16 años hasta los 19 prácticamente, yendo a visitar a mis amigos a la cárcel o a los centros de menores, no sé, mandándome cartas con ellos, seguía delinquiendo, seguía, no sé, o sea, haciendo cosas muy, 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 muy feas, que al final siendo un niño pues te quedan muy grabadas, ¿no? Y bueno, así fue mi adolescencia, por no decir mi infancia, porque era menos que un adolescente casi, ¿no? Tenía 14, 15, 16. A los 16 años mi padre, como te digo, aunque no fuera referente en ciertas cosas,
realmente es una persona que yo admiro un montón, ¿no? Por todo lo que es su historia de vida y por todo lo que ha pasado y ha sacado adelante siempre a nuestra familia, ¿no? Siempre ha sido proveedor, eso es lo que yo siempre veía, que mi padre siempre proveía a la familia, sobre todo en el ámbito financiero, ¿no? Entonces llega a este punto donde yo vivía fuera de casa, o sea, yo desde los 14 años me fui de casa y siempre pues o dormía en la calle o estaba en casa de amigos o lo que fuera, pero no quería estar dentro de mi casa, o sea, era como algo que iba en contra de mi naturaleza, o sea, yo llegaba a mi casa y no podía estar ahí, siempre eran peleas constantes, escuchaba a mis padres siempre estar discutiendo, mis hermanas también, y era como, ¿qué hago? ¿Sabes? Y ahí yo empecé a tener una actitud súper agresiva, insultaba, le respondía fatal a mis padres. Ellos obviamente pues eran agresivos conmigo también y me llevé. Yo no he sido de los niños que te puedo decir que no me he llevado un tortazo, me los he llevado varios, no muchos, pero varios. Y nada, en una de esas pues mi padre, yo llego a la casa y me dice, yo no quiero que estés en esta casa. Había denunciado incluso tu desaparición porque llevaba mucho tiempo sin aparecer por aquí. Ahí yo tenía 16 recién cumplidos. Me dice, yo lo que puedo hacer por ti, si eres tan hombre como para estar siempre en la calle y no quieres venir para acá, sabes que yo estoy mal, pero aún así puedo todavía cuidar de ti, pero te voy a dar la última oportunidad. Si no, no eres más mi hijo, es más, te desearía que te mueras. Y wow, ¿no? Fue como, uff, ¿qué hago? ¿Sabes? Yo le había hecho pasar por tantas cosas y obviamente para mis padres estar bueno, para mi madre solamente en más de 15 o 16 juicios, viéndome esposado, viéndome con ojeras, viéndome fatal, ¿no? Enganchado a los porros, viéndome con marcas en las manos de haberme reventado a puñetazos con personas, viendo obviamente a las familias porque nunca fui víctima, ¿no? En un juicio, siempre era yo digamos, el juzgado. Entonces, ellos ya se resignaron. Yo obviamente esto lo he sanado con el tiempo, pero cuando mi padre me dijo, si no cambias, desearía que no existas, básicamente, ¿no? ¡Fua! Yo dije, mi padre no me quiere, me quiero morir, tal. Y en esa época justamente yo empecé con ataques de ansiedad. Pero claro, mi escape era pues irme con chicas, como era el más malo del barrio, pues obviamente no tenía ningún problema para ligar, por así decirlo, ¿no? Y claro, ahí dejé de bailar, dejé de hacer todo lo que era sano para mi vida y estaba todo el día, pues no sé, me fumaría 10, 15 porros al día con 15 años. Y nada, ahí con 16 mi padre me dice, o buscamos alguna opción en cuanto a un centro de menores o algo, tú no vas a estar en esta casa llevando la vida que llevas, o te vas a Inglaterra. Él tenía una amiga muy íntima en Inglaterra que nos había cuidado cuando éramos unos bebés, a mí y a mis hermanas, tengo 2 hermanas mayores, y me decía eso, me dice, si quieres te vas y el vuelo es de aquí a 2 días. Sé que aquí en casa no estás bien con nosotros, pero en la calle tampoco. Entonces, ¿qué tal si te vas para allá? Es la última oportunidad. Y claro, yo ahí obviamente pues dije, ok, pues como te he dicho, siempre tuve como una buena esencia, siempre tuve buen corazón, simplemente estaba en una mala situación con las personas incorrectas en mi influencia. Entonces yo ahí tomé la decisión de ir a Inglaterra, me fui súper niño con 16 años a Londres, yo súper hombrecito, me monté en un avión, me fui y de repente, claro, llego allí y estaba solo, completamente solo. No tenía mis amigos, no tenía dinero, no se me ocurría ni se me pasaba por la cabeza meterme en un lío allí porque ya es diferente, ya estás en otro país y si te juzgan y vas a un centro de menores, ¿no? Porque todavía era menor de edad, no sabía lo que me podía encontrar. Aquí en Andalucía sabía que iba a llegar, en cualquier centro de menores que llegara había amigos míos, por lo tanto iba a estar como protegido, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no era tan hombre, ahí me di cuenta que naces solo y mueres solo. Y me di cuenta que tampoco podía volver, porque para volver necesitaba una autorización de mis padres para montarme en un avión, porque era menor de edad. Entonces, claro, llego allí, llamo a mi padre llorando, no soy tan hombre, tienes razón, me quiero volver, por favor, y me dicen, no, ahora te quedas ahí, yo te voy a mandar el dinero justo para pagar la habitación, el dinero justo para que comas y necesidades básicas. Y claro, yo digo, bueno, me voy a comprar un paquete de tabaco para aliviar las penas. Llego a comprar un paquete de tabaco y me dice, me acuerdo que me atendió un hombre indio, que en Londres hay un montón bueno, pues de interculturalidad, ¿no? Y al final el oído se me hizo muy bien porque no había ni un londinense. Conocí de todo menos ingleses, ¿no? En Londres. Y me acuerdo que me atiende un señor indio o pakistaní, creo que era, y me dice, "Five pound". Y digo, 9 pound. Y yo, "9 pound, ¿qué significa, no?". Y claro, él quería decir 9 pounds, que era 9 libras. Un paquete de tabaco.
que eran unos 12-13 € en aquella época, ahora es menos, pero eran como 12-13 € y yo digo, wow, y llevaría, no sé, 50 libras en el bolsillo. Dije, no, pues dejo de fumar, dejo todo automáticamente aquí. Imagínate, ¿no? Pues el mono de querer fumarte un porro. Es verdad que nunca caí como en otras drogas, pero sí las probé, pero sí que es cierto que estaba muy enganchado a los porros, ¿no? Y al tabaco. Entonces dije, bueno, pues no tomo nada más. Y me fui al sitio donde tenía que dormir, ¿no? Ahí estaba mi guardian, le llamaba, ¿no? Guardian es como tu tutor legal, ¿no? Que era esta mujer en Inglaterra. Entonces llego y me tenía una rutina súper hecha. Tú vas a dormir aquí, que era como una academia de inglés con habitaciones, en una casa que había arriba, el peor o de los peores barrios de Londres, y yo no lo sabía. Se llamaba Streatham, o que es Streatham, se diría, ¿no? Pero yo aprendí a hablar inglés en Londres, entonces por eso me como la T como en Andalucía, ¿no? Streatham. Y nada, ahí estaba en Streatham, ibas por la calle y había gente. Ahí encontré que había racismo también hacia el español, hacia el europeo. Yo eso no lo sabía y creía que el racismo solamente era, pues, yo había vivido el racismo, ¿no? De gente que se metía con mi padre o cosas así, o le decían sudaca porque venía de Chile, o de mis mejores amigos, ¿no? Que algunos eran negros, otros eran marroquíes, etcétera, y lo típico. Entonces yo llego allí y veo que duele de verdad, ¿sabes? Cuando alguien es racista contigo y me decía blanco de mierda, qué, blanquito de mierda por la calle. No sé, ver a la gente como con navajas, cosas así en un barrio súper feo, y yo decía, buah, chaval, o sea, yo me creía que estaba en Fuengirola, en Málaga, en el Bronx, como muchos chavales se creen a día de hoy, y esto sí es el fucking gueto, o sea, aquí sí que me puede pasar algo chungo, ¿sabes? Y salían los periódicos, las noticias. Londres es a día de hoy ya no sé, pero en ese momento era una ciudad súper insegura, y claro, yo ahí digo, hostia. Entonces ahí me apunto a kickboxing, a boxeo, a Muay Thai, o sea, fui a diferentes artes marciales, iba a nadar, iba al gimnasio, me puse bastante grande durante aquella época, pero seguía teniendo mis problemas de ansiedad, ¿no? Algo que realmente encontré muy bueno en Inglaterra era que aquí me daba un ataque de ansiedad y me daban un diazepam y me dormía. Cuando yo llegué allí a un hospital con un ataque de ansiedad, me dijeron, ¿qué te crees que esto es en España? Aquí no damos esas cosas. Si quieres ve a un grupo de terapia. Y yo, no, déjalo. Y se me quitó el ansiedad porque entendí que tenía que exponerme al síntoma, a sentirme mal, ¿no? Y nada, ahí realmente pues llegué a la conclusión de que tenía que ponerme a trabajar. Como a las 3 semanas más o menos encontré un empleo en un McDonald's. Una lástima que no encuentro las fotos porque en aquel entonces las fotos se subían a 20. Si alguien sabe, por cierto, cómo recuperar la foto de 20, que me escriba por ahí por mis redes sociales, @JorgeGómezED. Y nada, realmente pues fue un momento súper, súper duro. Imagínate con 16 años de estar todo el día en la calle, haciendo cualquier tipo de locuras, no sé, cometiendo crímenes, estando en situaciones de mucha escasez, ¿no? A nivel mental, y de mucha ansiedad, mucha presión, muchas peleas. Me sacaron navajas un montón de veces y yo era como que no sentía el miedo, era un inconsciente literalmente, ¿no? O sea, me metía en peleas con gente que literalmente me podía haber acabado con mi vida. Gente que me cargó una pistola enfrente mía para dispararme, o sea, cosas realmente muy heavies. Y bueno, no me daba cuenta. O sea, no me daba cuenta. Me habían partido botellas en la cabeza, me habían partido vasos en la espalda, me habían pegado con porras extensibles, y yo siempre era el más malote que volvía después y te reventaba la cara y te dejaba inconsciente. No sé, muchos juicios, mandíbulas partidas, o sea, cosas que no le deseo a nadie vivir, pero la verdad ni en la posición de víctima, pero tampoco en la posición del que hace eso, porque el que hace eso está peor que el que realmente está sufriendo eso, ¿no? Obviamente nunca fui un abusón, nunca, quiero dejarlo claro. Nunca fui un bully o algo así, o una persona que abusaba de alguien, sino que si alguien me hacía algo malo, yo iba a por todas. O sea, te podía matar si hacía falta. Entonces, obviamente, cuando estuve en Inglaterra, empecé a trabajar en el McDonald's, etcétera. Digamos que no me hice un hombre, pero me hice un hombrecito, y ahí estuve pues bastante bien, bastante centrado. Volví incluso a bailar breakdance con gente que hacía acrobacias, etcétera, en la calle, y yo me juntaba con ellos, y era un círculo súper, súper sano, ¿no? Era muy diferente a lo que yo había vivido aquí en España. Y nada, me bastan como unos 5 o 6 meses allí para aprender idiomas súper bien. A día de hoy pues hablo muy, muy bien el inglés. No soy nativo, ¿no? Pero sí que me considero que soy bilingüe. Y nada, realmente pues lo pasé bien. Estuve 5 o 6 meses mal, lloraba bastante,
pero me lo comía y seguía hacia adelante, seguía yendo a trabajar, estudiaba el idioma, no sé, me recorrí todo Londres de arriba hacia abajo, de punta a punta, me conocía todas las líneas de metros, los peores barrios, realmente qué responder, qué contestar cuando alguien por la calle pues quería buscar problemas o lo que sea, a qué horas estar en un sitio u otro. O sea, me hizo una persona bastante consciente a lo que era el peligro. En España era un inconsciente. Entonces nada, yo le digo a mi padre: papá, me quiero volver y necesito tu firma, por favor. Y él me decía: no, 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 hasta que hubo un punto que dije: bueno, voy a falsificar la firma, en caso de que me la pidan, porque muchas veces ni te la piden, ¿no? Cuando, o sea, llegas ahí al aeropuerto, si eres mayor de 16 es más complicado que te la pidan, pero no me la pidieron, honestamente. Pero yo me hice la firma de la autorización que te hacía falta en esa compañía, que recuerdo que volé en EasyJet, si no me equivoco, desde Londres, Málaga, y volví un 31 de agosto del 2011. Volví súper bien, bien físicamente. Había empezado una relación con mi chica a través de Twenty, con mi actual esposa y la actual madre de mis hijos, con Karen. Y nada, yo tenía muchas ganas de volver por estar con ella. ¿Qué ocurre? Que vuelvo, tenemos una discusión, típica discusión de adolescentes. Dejamos la relación y dije: sí, pues otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, me bastó una discusión, imaginaros qué débil mentalmente, para tirar todo por la borda, literal, tirar todo por la borda. Y eso fue un 31 de agosto cuando volví. El 11 de septiembre estaba detenido, me habían arrestado. Y wow, realmente fue un golpe heavy, ¿sabes? Dije: hostia. Ahí mis padres sabían de mi cambio, habían vuelto a confiar en mí, entonces me apoyaron de nuevo. Y nada, ellos pues estuvieron ahí conmigo, y justamente pues mi chica, al ver que yo estaba pasando esa situación, pues volvemos a estar juntos. Yo tenía que entrar 1 año y 6 meses a un centro de menores. No es un centro de menores de estos de acogida abierto, es un régimen cerrado. O sea, estás en prisión, literal, pero de niños. Lo cual es peor muchas veces que la misma cárcel, ¿no? Porque en la cárcel hay gente más adulta, en el centro de menores no. Entonces, bueno, estuve 4 días preso. Y nada, lo máximo son 72 horas aquí en España, y yo estuve 4 días. O sea, era bastante seguro que iba a cumplir la condena, ¿no? Pero, bueno, pues los jueces ven mi historial. Cuando eres menor hay moralidad. Yo estudié Derecho 2 años, no sé si entendéis un poco, pero cuando eres menor hay moralidad, digamos, a la hora de juzgarte. Cuando eres adulto no. Cuando tienes 18 años has cometido un crimen, has cometido un delito, vas a la cárcel y punto. Ya le puedes llorar todo lo que quieras al juez, ¿no? Al fiscal. Pero en ese momento sí hay, ¿no? Cuando yo era menor de edad, era como la primera causa así fuerte, que no eran peleas ni nada, sino que era algo muy, muy fuerte. Y bueno, ahí me querían condenar, ¿no? Por atraco a mano armada. Y mis padres pues dicen: oye, vamos a contar nuestra historia delante de los psicólogos, del fiscal, etcétera. Y realmente yo no había tenido al 100% que ver en todo el asunto, y en todo el grupo y toda esa banda, pero sí estaba en el entorno y sí había cometido ciertos delitos. Entonces, obviamente me iban a juzgar por lo máximo, no por lo que yo le contara. Y ahí pues mi abogada, que es muy muy buena, le agradezco la vida a mi abogada, y a su tío, que también era abogado. Me defendían los dos, me defendían 2 abogados. Él ya falleció, que en paz descanse. Pero mi abogada se llama María José, no voy a decir el apellido por confidencialidad, pero me ayudó un montón, ¿no? Y ella me dijo: tú di que no a todo, di que no a todo, di que no a todo, da igual, o te van a juzgar por todo, o te van a juzgar por nada. No te van a juzgar entre medio, no hay una condena media, ¿entiendes? Entonces, o no o sí. Y claro, yo dije: no, yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ver, mucha presión. Me pegaron una paliza, la policía de aquí de Fuengirola, la Policía Nacional, me pegó una clase de paliza impresionante, y para que yo hablara, para que yo dijera: ha sido esta persona, ha sido la otra. Y realmente pues si te has criado en esos ambientes, has estado en la calle, sabes que eso es lo peor que puedes hacer. O sea, es imperdonable a ti mismo, y que otras personas tampoco te van a perdonar. Y obviamente pues yo dije: yo vengo aquí a defenderme a mí mismo, no a decir lo que hayan hecho personas que son mis amigos. O sea, no, yo no vengo a eso. Y claro, fui el único realmente que salió bien de eso, porque la juez dijo: mira, o sea, la fiscal pedía 1 año y medio, era una hija de la gran chingada, hablándote claro, porque me quería arruinar la vida, pero la jueza decidió pues dejarme en libertad, porque decía que un centro de menores era para insertarte en la sociedad.
y yo justamente, mi familia es increíble, es intachable. Mis hermanas, una es ingeniera, la otra es periodista, mi padre doctor, profesor de medicina, mi madre trabajadora social. O sea, es una familia intachable realmente, de mucho ejemplo. Y claro, decía, este va a estar mucho peor ahí adentro. Ese sí que va a salir hecho un criminal que si está fuera con su familia. Entonces yo, donde tenía mi grupo de iguales, le llamaban ellos en derecho, la gente con la que delinquía, era en Fuengirola y en Mijas, era donde me habían siempre detenido haciendo delitos. O por chivatazos, o gente que nunca como que me detuvieron en el momento haciendo nada, sino que pues siempre llegan a ti, ¿no? De alguna forma. Entonces, ahí paso una de las épocas más duras de mi vida, porque me dicen, tenemos que llegar a un trato contigo porque te hemos encontrado culpable, no eres inocente, pero te vamos a poner una condena de libertad vigilada durante 2 años, con orden de alejamiento de Fuengirola y de Mijas. No de una persona, no, de ciudades, literal. Tienes que estar en Málaga, que es donde tus padres residen, donde tienen el domicilio, así que ahí es donde vas a estar. Mejor que ahí no vas a estar en ningún lado. Y buah, eso o 9 meses en prisión. Y yo decía, 9 meses en prisión. Imaginaos si estaba mal de la cabeza, que yo decía 9 meses en prisión. 2 años sin ver a mis amigos, 2 años sin ver a mi novia, ¿qué va? ¿Me queréis arruinar la vida? Yo no puedo. Y mi padre me decía, eres idiota. O sea, eso eran horas y horas de juicio, ¿no? Mi padre, hablábamos en privado y me decía, eres idiota. De últimas, acepta y ve a Fuengirola y a Mijas. Si te detienen rompiendo la ley, pues no te vas a comer más condena, te vas a comer la misma. Pero no digas que te quieres ir a prisión, pedazo de huevón, ¿no? Él es chileno. Y yo decía, ok, vale, me conformo, sí. 2 años. Me lo bajaron luego 1 año y medio por buen comportamiento, durante la época de libertad vigilada. Y claro, fue una época súper dura, porque yo sí seguía viniendo a día de hoy vivo aquí, justamente en Fuengirola. Qué locura, porque si hubiera seguido en esa situación no podía vivir en esta ciudad, ¿no? Y claro, realmente, como os contaba, pues seguía sin sentirme bien en casa, por lo tanto era o irme a Londres de vuelta, no podía, no me dejaban viajar, por lo tanto me habían jodido, no era una opción. Yo quería irme fuera de España, no podía irme, lo pensaba mucho en mi cabeza, pero no podía, a no ser que me escapara. Y lo otro era pues quebrantar la orden de alejamiento de vez en cuando. Entonces venía, me acuerdo que mis suegros, que son como mis padres, realmente pues me protegían mucho, me recogían rápido en la estación de tren, me llevaban a la casa, trataban de que no saliera mucho, pero yo la liaba igualmente. O sea, salía de fiesta en Fuengirola, no sé, decía que me llamaba de otra forma, que me había olvidado el DNI si me paraba la policía, hasta que me llegaron a ver en Fuengirola la policía, y tuve un gran problema en el que ahí casi de verdad le vi las orejas al lobo, porque casi entro en prisión de verdad. Y bueno, todo eso duró bastante. Después, como mayor de edad, con 18 años, seguí liándola, después de haber cumplido esa orden de alejamiento y todo eso, como menor de edad, controles para ver si me drogaba. Obviamente yo en Londres dejé todo, por lo tanto nunca volví a eso, nunca tuve problemas más con eso. Entonces eso me ayudaba a estar bastante espabilado, ¿no? Cometía delitos, pero tenía códigos. Para las personas que hayan pasado por esa época, pues en la calle al final hay ciertos códigos. No era como que era un flipado, ¿sabes? Pues sí cometía delitos, pero al final hay diferentes escalas. O eres un hijo de la gran, o realmente eres una persona con código y te tomas esas cosas simplemente como una forma de escapar, de hacer dinero o de lo que sea, ¿no? Entonces, durante toda esa época, yo desde los 16 años, en todo esto que os cuento, había compaginado con diferentes trabajos, el McDonald's en Inglaterra, trabajando en la escuela de inglés también allí, era como mi segundo empleo en Inglaterra. Al volver estuve trabajando en diferentes hoteles. Yo terminé la secundaria en los años que la tenía que terminar. O sea, en todo lo que os cuento, como que siempre había 2 personas dentro de mí. O sea, no era de sobresaliente, pero seguía aprobando, nunca repetí un curso. El único año donde no hice nada fue ese año, donde la mitad estuve en Londres y la otra mitad estuve detenido. De los 16 a los 17 y tal, ¿no? 17 a los 18 tuve una época buena de reencontrarme a mí mismo, me pegué muchísimo a Dios, etcétera. Pero realmente con 18 volví a meterme en ciertos líos, sobre todo por entorno, más que por líos directos míos, aunque obviamente tampoco era un santo. Y nada, llegué a la conclusión pues que realmente pues no me gustaba mi vida, pero tampoco encontraba una salida. Entonces ahí con 19 fue cuando entré a un grado superior, estudié, lo terminé,
De ahí pude ir a la universidad convalidando ciertas asignaturas, etcétera. Entonces, bueno, estudié turismo, terminé un máster de dirección y gestión de campos de golf, porque en mi zona, aquí en la Costa del Sol, hay un montón de campos de golf. Mejoré muchísimo mi inglés, aprendí algo de francés, aprendí algo de árabe, o sea, siempre una persona súper aplicada, y mis padres me lo decían, o sea, eres el más, o sea, mis hermanas me lo decían incluso, eres el más inteligente de nosotros, pero te estás jodiendo la vida, tío, por tener el círculo incorrecto. Y nada, hasta que lo entendí. Un día estaba en la clase, en un grado superior, como te digo, con 19 años, y me entero de una noticia muy, muy fuerte que te voy a dejar para el siguiente podcast. Y ahí realmente es un punto de inflexión fuerte en mi vida, en todo lo que... O sea, es un giro 360 grados de lo que era mi vida, todos los acontecimientos, o sea, todo. Y la persona en la que me empecé a convertir desde esa edad, desde los 19. Así que eso lo voy a dejar para el siguiente podcast. Hemos estado aquí 30 minutos. Espero no haberlo hecho pesado. Realmente es una parte de mi historia. Es la primera vez que la comparto de manera tan deep, tan profunda. Lo he pensado incluso si esto podría traerme algún problema, del cómo la gente me pueda llegar a ver, pero yo no tengo nada que esconder y realmente quiero que la gente y el mundo me conozca por quién soy, y que esa persona que está ahí al otro lado de la pantalla, y que me escucha al otro lado de mi micrófono, realmente pueda sentirse inspirado de una forma u otra, no porque yo sea el super mentor, sino porque te estoy contando una historia de vida real al 100%, y espero que realmente no solo que te entretengas y puedas escuchar este podcast, estés en el gimnasio, estés en el coche, estés en tu casa o lo que sea, sino que realmente puedas coger información, porque detrás de una historia siempre hay información. Entonces intenta escuchar este podcast desde un punto de conciencia y de darte cuenta de todo lo que te quiero estar diciendo con esto, porque no es un simple cuento, es algo que es verídico, es 100% real, que he vivido en mis carnes y que hoy te estoy compartiendo para poder ayudarte realmente y poder entregar valor al mundo, porque siento que debo mucho a Dios, a todas las personas que estuvieron en mi camino para cuidarme, y a ti que hoy me estás escuchando y estás dándome tu tiempo. Así que nos vemos en el próximo podcast. Let's go.